Lo vamos a hacer juntos. Dice así la palabra de Dios: decid a vuestros hermanos Ami y vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones en su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé los espinos sus caminos, y la cercaré con seto, y no hallará su camino. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará, los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes. Y la reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Bien, verso 13 dijimos, ¿verdad? Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Bien, hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias del pecado. El pecado trae consecuencias. Y lo estamos viendo aquí, ¿verdad? En este pasaje tan claro, tan ilustrativo, como también podemos mirar acerca de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros recordamos algunas consecuencias que hemos sufrido por causa de nuestra desobediencia a Dios, por nuestro pecado? Bueno, esto nos habla, ¿verdad?, que es algo que es continuo, constante. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios así lo establece, con el propósito de que nosotros podamos aprender, podamos entender algo. En la siguiente parte, ¿verdad?, del verso 14 al final, habla acerca de la restauración de esta mujer. ¿Por qué? Porque a través de lo que Dios le dijo, en esta primera parte que vamos a ver, esta mujer entendió. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Bueno, pues Dios espera, ¿verdad?, que nosotros no padezcamos sufrimiento por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo. Entonces, obedezcamos al Señor, y eso nos mantendrá alejados, ¿verdad?, de las consecuencias de nuestras acciones contrarias a la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ver lo que nos enseña el pasaje. Ya hace 2-3 domingos, ¿verdad?, fue cuando vimos la primera parte, el primer capítulo. No lo terminamos de ver todo, lo dejamos pendiente ahí, ¿verdad?, los últimos versículos, porque estos versículos hablan acerca de un tiempo profético de la restauración del pueblo de Israel. Entonces, vamos a continuar aquí en el capítulo 2, y eso lo podríamos ver como otro tema, ¿verdad?, los últimos versículos del capítulo 1. Dice ahí el verso 1: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Fíjense bien,
Aquí el profeta Oseas está hablando palabra de Dios, ¿verdad? Obedeciendo al mandato de Dios para traer la lección a la vida del pueblo de Israel, la parte norte. Y dice ahí, ¿verdad? Habla a vuestros hermanos, Ami y Ruama. Recordemos, la vez pasada hablamos acerca de la importancia del significado de los nombres. Fíjese bien, en el capítulo anterior dice Lo, Ami y Lo Ruama, que hablaba acerca de una negación. Ahora aquí se le está quitando la palabra, ¿verdad? Lo, y queda ahí Ami y Ruama. Bueno, esto está hablando de un sentido contrario del significado de los nombres que vimos en el capítulo 1. Entonces, cuando vemos esto, estamos viendo la obra de Dios, ¿verdad? En la vida del pueblo de Israel, cómo Dios ahora los acepta. Recordemos que, bueno, más adelante nos habla, ¿verdad? Dice que estos son hijos de fornicación. Y sí, de este Jerrel fue el primer hijo de Oseas, y los siguientes nos habla el pasaje, ¿verdad? Que eran hijos de la fornicación, de haberse enredado esta mujer con los hombres, y bueno, pues no eran ciertamente hijos de Oseas. Pero ahora Oseas, ¿verdad? Por mandato de Dios está manifestando que hay un reconocimiento. Estamos hablando de la aceptación de Dios, ¿verdad? En su momento, de la condición en la cual se encuentran. Y todo esto, ¿por qué? Bueno, pues porque dijimos ahorita, ¿verdad? Esto va junto con la profecía de que no solamente lo habló Oseas, ¿verdad? Aquí lo vemos, por ejemplo, en Isaías muy claramente cuando habla y dice que el lobo y el cordero pasarán, ¿verdad? Van a andar juntos. El niño y el áspid, habla acerca de el milenio, de cómo se va a vivir, ¿verdad? En ese tiempo. Bueno, pues habla acerca de la restauración de Israel para esos tiempos. Bueno, ok, entonces estamos viendo, hermanos, aquí lo que está sucediendo, ¿verdad? Y qué importante es, porque lo que el Señor hace en la vida de nosotros, hace cambios, ¿verdad? El antes y el después, como personas. Antes, sin Cristo, estábamos condenados, estábamos alejados, estábamos desechados. No había oportunidad de tener compasión, ¿verdad? Por nosotros. No compadecido, ¿verdad? Que es el significado de uno de estos nombres. No compasión. Bueno, estábamos en esa condición, pero ahora estamos en Cristo y el Señor ha tenido compasión de nosotros. Amén. Esto nos ayuda, ¿verdad?, a entender lo que el profeta estaba hablándoles al pueblo de Israel y lo que Dios quería y demandaba de su pueblo, que se volvieran a Él, que regresaran a Él, que miraran a Él. Cosa que el pueblo, ¿verdad?, por su dureza de su corazón, se alejaban cada vez más de Dios y por lo tanto había consecuencias de las cuales Dios quería, ¿verdad?, que el pueblo no pasara, no viviera ese tipo de situaciones. Cosa que nosotros debemos de entender el día de hoy, ¿verdad? Que es la misma condición de Dios para el ser humano, que nosotros no suframos, ¿verdad? Y no decir de las cosas de este mundo, sino de la condenación eterna. Ok, seguimos viendo, hermanos, dice ahí, ¿verdad? Verso 2. Contender con vuestra madre. Fíjese bien, cuando nosotros leemos así la palabra, ¿verdad?, contender, pensamos que es pelear, que es luchar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entendemos por la palabra contienda. Bueno, en cierto sentido, en cierta forma, pero aquí está hablando, ¿verdad?, a que como cuando nosotros utilizamos las palabras de habla con fulano, ¿verdad? Por ejemplo, los hijos, oye, habla con fulano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay alguna diferencia, hay algún problema
y lo que se nos pide es que mediemos para que la situación se arregle. Hagan de cuenta que es lo que Dios le está diciendo, ¿verdad?, a Oseas, para que hable con los hijos, y fíjese bien, los hijos puedan confrontar a la mamá de su condición. Algo que nosotros no aceptamos, ¿verdad?, como padres, y mayormente cuando estamos haciendo algo indebido, que nuestros hijos nos llamen la atención. Pero déjeme decirle, esto es algo que Dios demandaba para este hogar, esta familia, ¿verdad?, estos padres. Oseas había hecho todas las cosas que Dios le había dicho y Gomer, ¿verdad?, había cerrado sus oídos. Entonces dice, bueno, vamos a aplicar el plan B. ¿Cuál es? Los hijos, a ver si por el amor a los hijos, la mamá, ¿verdad?, puede cambiar su actitud. Ahora, no era cualquier cosa, ¿verdad? Era una situación bastante grave. ¿Cuál era? Dice ahí que esta mujer era una mujer adúltera. Entonces, la condición de la mujer, ¿verdad?, era un señalamiento muy fuerte socialmente. Y ya no se diga, ¿verdad?, espiritualmente. Es una representación de cuando nosotros nos volteamos, nos alejamos, nos separamos de Dios. Ok, dice ahí, ¿verdad?, contended con vuestra madre. Contended, 2 veces la palabra. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto es importante. Cuando nosotros en la Biblia encontramos una palabra o una frase, ¿verdad?, que se repite, es que nosotros tenemos que prestar atención porque es importante. Y si la palabra ahí, contender, es importante, pues 2 veces es de suma importancia, que no se debe de dejar por ahí. Ok, contender con vuestra madre, contender. Y luego le dice, ¿verdad?, ¿cuál es la razón? Porque ella no es mi mujer. En el capítulo 1 dice, ¿verdad?, que Dios le dijo, ve y busca una mujer así, 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 y cásate con ella. Y Oseas, obediente, ¿verdad?, va y hace lo que Dios le dijo. Hoy en día, ¿quién de nosotros, ¿verdad?, haría eso? Muy difícil. Bueno, desde aquí estamos viendo, hermanos, que lo que está diciendo Oseas le está diciendo, porque ya no es mi mujer. O sea, ya no hay ese lazo, ese vínculo que me une a ella para yo poder ir a hablar con ella. Qué importante, ¿verdad? En la mente de Oseas está diciendo que hay una separación. Hay un divorcio en el cual él ya no puede ir a hablar con aquella mujer porque ya no hay nada que los une, por causa de sus acciones. Esto nos tiene que hacer pensar hoy en día, hermanos, lo que es un divorcio. Fíjese bien lo que es un divorcio. Y hoy en día, hermanos, estamos tan habituados ya con esa palabra que si antes nos asustábamos de ello, hoy ya ni existe, ¿verdad?, para nosotros. Ahora, ya no existe, ¿por qué? Porque ya tampoco se usa, ¿verdad?, cumplir con lo que la misma palabra de Dios nos habla acerca de un matrimonio. Hoy mejor nos juntamos y el día de mañana, si no nos va bien, ¿verdad?, nos separamos cada quien y pues nos afectamos menos porque ya no firmamos un papel. No es el papel lo que venimos a manchar o a lastimar. Es la vida de las personas y sobre todo lo que Dios ha establecido. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en cómo es nuestra condición en nuestros matrimonios. Yo creo que como iglesia tenemos que estar orando mucho por los matrimonios que nosotros formamos aquí en la iglesia. Y no solamente por los matrimonios que ya están formados, sino los que se van a formar. Que nuestros jóvenes no sean seducidos con la filosofía del mundo y digan, bueno, pues también nos vamos a juntar. Es importante, hermanos, que veamos la condición, ¿verdad?, de las parejas dentro de la iglesia. ¿En qué condiciones están? Bueno, tenemos que hacer un pacto, ¿verdad?, un vínculo establecido por Dios
de lo que representa el matrimonio. Por eso es tan importante que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos habla de ello allá en el libro de Efesios. Allá en el libro de Hebreos también nos hablan, ¿verdad?, acerca del matrimonio honroso. Entonces, esto no podemos nosotros dejarlo hacia la deriva. Tan importante es, ¿verdad?, que estamos viendo aquí cómo es que Oseas se sentía, cómo es que Oseas consideraba ahora la relación, ¿verdad?, con aquella que había sido su esposa. Ya no hay manera que podamos cruzar palabras, mucho menos, ¿verdad?, tener un contacto físico. Bueno, ok, dice ahí, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aquello que el matrimonio venía a formar y venía a traer en una relación, se ha roto. ¿Y por qué es tan importante, hermanos? Porque a través del matrimonio Dios nos enseña la relación de Él con la iglesia. Así que nosotros no podemos menospreciar lo que Dios ha hecho para nosotros, el matrimonio, porque a través del matrimonio nosotros podemos dar testimonio de nuestro Dios, en la forma como nos conducimos, en la forma como nosotros nos llevamos dentro de nuestra relación, que es pública primeramente en la vida de nuestro hogar, de nuestros hijos, como a nuestros familiares y también la gente que nos rodea. Qué bueno, ¿verdad?, que nosotros podamos entender el concepto de matrimonio y lo pongamos por obra. ¿Para qué? Para que a través de ello nosotros honremos a nuestro Dios. Algo que se necesita mucho hoy en día. ¿Por qué? Porque el matrimonio está siendo distorsionado. Y no solamente está siendo distorsionado por la sociedad, ¿verdad?, fuera de la iglesia, sino aún mismo dentro de la iglesia. Y es por eso que estamos hablando de ello, hermanos. Porque nosotros como iglesia tenemos que entender qué es el mensaje de Dios para nosotros. Como veíamos en esta mañana, en esta tarde, ¿verdad?, la escuela dominical, la providencia de Dios. Me estaba acordando que allá en Obregón, ¿verdad?, hay una colonia que se llama Divina Providencia. No sé si la gente conocerá, ¿verdad?, el significado de su colonia. Pero cuando yo escuché, ¿verdad?, que había una colonia que se llamaba así, dije, qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que representa para la gente en ese lugar. Y no solamente eso, porque allí hay una iglesia. Allí hay una iglesia y esa iglesia tiene que ser luz. Allí en ese lugar. Como también la iglesia Bautista Benecer aquí en este lugar tiene que ser luz. Donde usted y yo andemos en lo individual, en lo personal, como en lo matrimonial, nosotros tenemos que dar un reflejo del carácter de Dios en nuestras vidas. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que necesitamos como iglesia, de saber cómo es que tenemos que guiarnos. Qué interesante, ¿no? De el libro de Proverbios, un libro escrito por un rey, Salomón, da principios de vida, y no solamente de lo secular, sino de lo espiritual, lo llevan a lo espiritual, ¿verdad? Para los reyes, recuerdan la vez pasada hablábamos acerca de ello, hay prohibición de que los reyes, ¿verdad?, tomaran vino. ¿Por qué? Porque perdían la sensatez, la decisión, la guianza del pueblo. Y luego no solamente para los gobernantes, sino también para los padres, para el hombre. Hay bastante instrucción, bastante enseñanza. Para la mujer ni se diga, ¿verdad? También leemos allá el último capítulo 31 de Proverbios y vemos ahí, ¿verdad?, la cualidad, la característica que debe tener la mujer cristiana. Y luego vemos que también hay instrucción para los jóvenes, cómo deben de conducirse. Y luego para los niños, aun cuando ellos no saben leer y se les dificulta entender
pero sí habla, ¿verdad?, de cómo debemos de tratarlo nosotros los adultos. Corrige al hijo, ¿verdad?, y te dará descanso. La vara no lo va a matar. Entonces, vemos que el Señor, ¿verdad?, tiene todas las áreas de nuestra vida cubiertas para darnos bendición. Y es lo que vemos aquí, ¿verdad?, cuando está hablando Oseas con sus hijos y les está diciendo cuál es la razón por la cual ellos deben de hablar con su madre. Él ya no tiene esa línea, ¿verdad?, de relación con la esposa. ¿Por qué? Porque ha habido una separación. Pero sí los hijos, ¿verdad?, no dejan de ser hijos por esa situación. Así que los hijos tienen una línea directa con la madre. Entonces hablen con ella, díganle, ¿verdad?, lo que está haciendo mal. Y dice ahí, ¿verdad?, ni yo, su marido, aparte, pues. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que le digan a la esposa, a la mujer, ¿verdad?, a la madre, que deje de hacer sus actividades que van contrarias a la voluntad de Dios y que ofenden, ¿verdad?, la vida de quién, pues en este caso del marido. Le está diciendo que lo aparten, y no solamente ello, sino también la mala enseñanza que están trayendo a la vida de los hijos. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro, que les dé vuelta, que se quite de ahí, ¿verdad?, que deje esas prácticas. Y luego dice ahí, y sus adulterios de entre sus pechos. O sea, que habla que esta mujer, ¿verdad?, cualquier cosa utilizaba, ¿para qué? Para caer en este tipo de prácticas. Entonces, la petición de Oseas para los hijos es que le digan a su madre que ponga freno a sus acciones. ¿Por qué? Porque traen consecuencias. Ese es el punto, ¿verdad? Ok, vemos aquí, verso 3, no sea que yo la despoje. Fíjese bien, puede perder todos los beneficios que yo le daba a ella como mi esposa. Y no solamente eso, sino aparte, ¿verdad?, allá por en el libro de Éxodo, no recuerdo ahorita el pasaje, habla acerca de que cuando un hombre dejaba a su mujer y se juntaba con otra, dice que el hombre tenía que proveerle a aquella primera mujer. Y hoy en día la ley así es, ¿verdad? Tienes que proveer para las necesidades de tus hijos, tienes que hacerte cargo de ellos. Bueno, pues aquí lo que está diciendo Oseas, ¿verdad?, entendiéndolo al contexto del día de hoy, es pues ni para los hijos te voy a dar, ¿verdad? Así que tu trabajo va a ser que tú te ganes el pan y tus hijos, ¿verdad?, pues también les proveas. Ahora, podemos entender aquí, hermanos, el tiempo de profecía del ministerio profético de Oseas fue como de 50 años. O sea que ya aquí estamos hablando de que los hijos ya eran personas grandes, ¿verdad? Hablando de que ya tenían entendimiento y podían entender lo que el profeta estaba hablando con ellos. O sea, ya ha pasado tiempo y esta mujer ha seguido en sus caminos. Ok, dice ahí, no sea que yo la despoje y desnude. ¿Hasta qué punto? Hasta quitarle hasta lo que trae puesto. ¿Qué es lo que vemos nosotros cuando hay divorcios? Cuando hay divorcios, el punto es hacer daño, porque alguien salió ofendido. Y entonces, no importa, ¿verdad?, lo que tenga que pagar, no importa lo que tenga que hacer, pero yo lo tengo que ver en desgracia, o la tengo que ver en desgracia. Bueno, aquí estamos viendo, hermanos, las consecuencias. Dice ahí que hasta el punto de ¿qué? De dejarla desnuda, o sea, quitarle todo. Dice, la ponga como el día en que nació. Un ejemplo, ¿cómo nace uno?
desnudo, ¿verdad? Así viene uno al mundo. ¿Cómo va a andar esta mujer en particular de lo que estamos hablando? Porque puede ser el hombre también, ¿verdad? En nuestro contexto. ¿Cómo va a andar, verdad? Sin nada, ¿verdad? Que la proteja, sin nada que la sustente. En este caso el hombre va a decir no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella fue la que faltó. Todo esto, hermanos, es una comparación de lo que era un juicio en el tiempo, ¿verdad?, de el que estamos hablando. O sea, lo que iba a hacer Oseas era el punto legal de cómo hacer las cosas. Hoy en día, pues también se llegan a los tribunales, ¿verdad? Y qué feo es cuando, aún saliendo de ahí, todavía las gentes se siguen peleando. No tienen descanso, no tienen paz. Aún todavía de muerto, ¿verdad? Algunos de ellos todavía se les desea el mal. Bueno, aquí estamos viendo, hermanos, lo que nos dice aquí, ¿verdad? La ponga, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Fíjese bien la ilustración. La ilustración que nos da de la acción que iba a cometer el profeta Oseas en contra de aquella mujer por su maldad. Ahora, si nosotros estamos viendo aquí que es un extremo, ¿verdad?, hasta donde está emitiendo el juicio el profeta, pensemos cuáles serían las acciones que llevaron a ello. No estamos justificando. No estamos justificando para que no digamos nosotros, bueno, yo también puedo desear el mal a la gente, ¿verdad? Sino lo que necesitamos entender aquí, hermanos, es el grado de maldad que se cometió para llegar a este punto. Ahora, esto, hermanos, es una ilustración, fíjense bien, lo más importante, esto es una ilustración de una vida cotidiana, de una pareja, a una condición espiritual, de lo que nosotros podemos llegar a ser con Dios y de lo que Dios traerá sobre nosotros si nosotros no prestamos atención y no nos detenemos en nuestras acciones que van contrarias a su voluntad. Ok, dice ahí, ¿verdad? La dejaré como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Algo que vemos aquí, hermanos, que llama mucho la atención. Las consecuencias pueden llegar ¿hasta dónde? Hasta los hijos. Ahora, ¿por qué llegan las consecuencias hasta los hijos? El otro día nos hablaron de Jeremías 18, ¿recuerdan? Que nosotros no podemos cargar con el pecado de los padres. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Hace como un mes, no sé, poquito más yo creo. No hace mucho de esto que nos hablaron de ello. Aquí pareciera una contradicción, ¿verdad? Pero fíjense bien, veamos el contexto y está diciéndole Oseas a sus hijos, vayan y hablen y díganle, lo que está haciendo está mal. Entonces, si los hijos se quedan callados y no dicen y no advierten y no cuestionan y, como dice aquí, contienden con ideas, ¿verdad?, con palabras, ellos van a ser también culpables de sus acciones. ¿Qué nos dice con esto? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos callado, verdad? Porque nos han dicho nuestros padres, cállate que yo soy tu padre. No debes de hablar en contra de tus padres, debes de honrarlos. Y nos sacan un texto, no sabemos ni de dónde lo sacan, ¿verdad? Conocen tanto de eso que, híjole, nos sorprende. Pero fíjese bien, ¿cuántos de ellos están sacados del contexto?
Aquí cuando está hablando de las consecuencias de los hijos, es porque los hijos son mayores, están dándose cuenta y se les está pidiendo, ¿verdad?, que hagan una advertencia en contra de los hijos, de los padres. Es por eso que dice ahí, ¿verdad?, que sufrirán consecuencias si no hacen. Ellos tienen la responsabilidad de decir, amonestar a la madre o al padre, y si el padre o la madre se corrige, qué bueno, y si no, ellos libraron su responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros hemos sido omisos de las cosas que Dios nos permite darnos cuenta, ver en la vida de nuestros padres, y nosotros nos quedamos callados? Por eso es que nosotros muchas veces sufrimos parte de las consecuencias, ¿verdad?, de esas acciones. Entonces, para evitar eso, tenemos que entender lo que Dios nos está demandando. Ok. Dice ahí, verso 5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Lo que nosotros hemos hecho muchas veces. Estamos hablando de la instrucción o la ilustración de un matrimonio, de un divorcio, en la condición de personas, pero también aquí se nos está enseñando la fornicación y un divorcio espiritual del ser humano, ¿verdad?, creyente con Dios. Hoy nos hablaban acerca de la providencia divina, de que Dios sustenta todas las cosas con su poder. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, conocía muy bien la historia de dónde habían salido. Por eso cuando les habla ahí, ¿verdad?, que los va a hacer como en el desierto y van a morir de sed, ellos sabían muy bien cuando salieron de Egipto, cuando Dios los había librado de Egipto, de esa esclavitud, a darles libertad, y que pasaron 40 años en el desierto, y ellas supieron cómo vivieron en el desierto, y que Dios les proveyó, y con esto les está enseñando Dios que se habían olvidado de Él. No porque ellos no habían pasado aquella experiencia en el desierto, quiere decir que ellos podían decir, bueno, nosotros no lo hizo, ¿verdad? Dios les está diciendo aquí claramente, y ellos sabían y entendían. Por eso es que ellos les adjudican a sus dioses que ellos eran los que les estaban dando. La contaminación espiritual que tenía el pueblo de Israel era grandísima, hermanos. Era tan grande que cuando leemos allá en Primera de Reyes capítulo 18, recordamos al rey Acab, dice que tenía 450 sacerdotes de Baal. Fíjese bien, 450 sacerdotes del culto de Baal. Y conocemos la historia, ¿verdad? Pues déjeme decirle que hacía ya muchos años había esa práctica y había sido fomentada. Tan es así que el pueblo, ¿verdad?, ahora está fornicando. Así como está hablando de la mujer Oseas, Dios está hablándole al pueblo de que ellos son Gomer, que ellos son los que están fornicando. ¿Y cómo? Ellos quitaron su vista de Dios y la pusieron ¿en dónde? En dioses pequeños. Dioses pequeños que no habían hecho nada por el pueblo y no podían hacer nada por él. Recordemos ese pasaje, ¿verdad?, de Primera de Reyes 18, donde viene la confrontación de Elías con aquellos 450 sacerdotes. Ustedes háblenle, órenle, grítenle, hagan lo que quieran y que haga el milagro, ¿verdad?, de que descienda fuego. Y no pasó nada. ¿Qué hacía Elías? Se burlaba de ellos. A lo mejor está dormido, a la mujer anda de camino, a lo mejor esto, ¿verdad?, y esto otro. Pero sigan gritándole.
Aquellos gritaban y no pasaba nada. Entonces dice que después pasan al siguiente punto, ¿dónde? Dice donde se cortaban su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Los bañaba como sacrificio para que aquellos dioses contestaran su oración. Y nunca pasó nada. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues viene ahora Elías y él ora a Dios, ¿verdad? Demuéstrale, Señor, que tú fuiste quien me mandó, quien tú me pediste que hiciera esto. Y bueno, termina su oración y dice que cae fuego, ¿verdad? Que consume no solamente aquel holocausto, sino las piedras y el agua que había tirado, que se había derramado ahí en aquella zanja. Y después de ahí, ¿qué sucedió? El pueblo dice que se quedó callado. El pueblo estaba en ese dilema, ¿verdad? De a ver a quién vamos a adorar. Bueno, Dios se manifestó, entonces dijeron, ok, está bien. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Mataron a aquellos 450 hombres, los degollaron. ¿Se imaginan la fuerza de Elías para estar degollando ahí a estos hombres? Bueno, el pueblo estaba contaminado. Dice ahí, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras ¿quién? Tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida. Todo lo que Dios les daba, Israel dijo, no, Dios no nos los da. Dios nos da una parte, pero la otra parte también nos lo dan estos otros dioses. Así que también vamos a adorarlos. ¿Qué tan conscientes somos nosotros de nuestra adoración a Dios? Y que en una forma clara o en una forma vedada también tenemos culto a otras cosas antes que a Dios. Aquí es que debemos de pensar, ¿verdad? ¿Qué deidad estamos anteponiendo a nuestro Dios verdadero? Saben que el adulterio o el divorcio, ¿verdad? Viene porque no tomamos en cuenta una cosa muy importante, que es la comunión, la comunicación. Y para cuando nosotros cometemos adulterio, fornicación espiritual, es porque nosotros hemos descuidado nuestra relación con Dios. Por eso es importante, ¿verdad?, ver qué tanto dependemos de nuestro Dios. Aquí lo básico, lo más importante que el pueblo podía darse cuenta, había dicho, no, Dios no. Fíjese bien, dice que el pan y el agua, el alimento básico. Y luego habla ahí, ¿verdad? La lana y el lino, la ropa, el vestido, la provisión con lo cual ellos se cubrían. Eso también lo daban para las deidades. Y luego mi aceite y mi bebida, los lujos que tenían ellos, también se los atribuían a los Baales. En ese periodo, en ese tiempo, hermanos, cuando Oseas está hablándole al pueblo, ¿verdad?, en su periodo de ministerio, el pueblo de Israel estaba en abundancia. Y qué tan fácil se les hacía, ¿verdad?, olvidarse de Dios en esos periodos. Saben que es el peligro también de nosotros. ¿Y cuántas veces usted y yo no nos hemos preguntado, bueno, yo en lo personal, ¿verdad?, ¿por qué Dios no hizo que yo fuera rico? Me preguntaba antes, ¿verdad? Ya ahorita ya lo entendí muy claro y le doy gracias a Dios que no hizo eso conmigo. Antes hasta reclamaba, ¿verdad? Pero ya Dios me hizo entender. ¿Y saben cuál fue la respuesta? La respuesta fue que si Dios me hubiera hecho rico, no estaría aquí. No estaría aquí. Y eso es lo que me trae satisfacción, ¿verdad? De poder entender cuál es el plan de Dios, el propósito de Dios para mi vida. Entonces el pueblo se había olvidado de Dios.
y de las cosas más importantes que Dios le había dado, el pueblo pasó por alto. Bueno, como dije que iba a querer terminar el pasaje, vamos a continuar. Dice ahí, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos sus caminos y les cercaré con seto y no hallarán sus caminos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Dios? Dios dice que va a poner barreras en el caminar o en el correr del pueblo de Israel hacia sus acciones contrarias a la voluntad de Él. Fíjese bien, el amor de Dios hasta dónde llega, de que aún en su condición, aún en su maldad, el ser humano, ¿verdad? Dios pone ciertos medios para que el hombre no pase más, para que el hombre no se desboque en esas acciones. Y podemos pensar cuántas veces en nuestras vidas Dios ha obrado de esta forma como lo dice aquí, ¿verdad? Que se nos ponchó el carro cuando íbamos a un lugar donde no deberíamos de ir. Y muchas veces nosotros renegamos, ¿verdad? Hasta le echamos la culpa a Dios. Pero no somos conscientes de que Dios nos está diciendo, hey, detente, párate. Porque si vas, continúas, vas a sufrir consecuencias. Dios está diciendo ahí, ¿verdad? Les voy a poner en su camino espinos. ¿Para qué? Para que esos espinos no le permitan avanzar, que se piquen y les duela y digan, ay, por aquí no, y me voy por aquel otro lado, y se vuelvan a encontrar otros tipos de malezas, ¿verdad? De ramas, y que también le hagan daño y digan, me regreso mejor. Ya no voy a seguir hacia donde voy. ¿Por qué? Porque estoy viendo las cosas difíciles. El pueblo no miró que era Dios. Por eso en Amós, ¿verdad? Dios habla y dice, con lazos de amor te atraje. ¿Cómo nos trajo el Señor a sus pies? ¿Cuántos de nosotros venimos porque teníamos problemas, teníamos dificultades? ¿Cuántos de nosotros hemos relacionado eso con lo que nos dice la palabra? La misericordia de Dios manifestándose en nuestras vidas a través de su actuar, ¿verdad? Para con nosotros, para que no suframos, para que no padezcamos. Y no solamente cosas físicas, materiales, sino la condición espiritual, a la cual estábamos avanzando a pasos agigantados. Ok, seguimos adelante. Dice ahí el verso 7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. La condición de la mujer, ¿verdad? Ante todo lo que está sucediendo a su alrededor, la tiene que hacer reflexionar. La tiene que hacer reflexionar. Y bueno, pues ahí dice que la mujer tiene que decir que, bueno, pues creo que lo que estoy haciendo no es tan correcto, no estoy viviendo bien, las circunstancias de la vida no son favorables, y dice que eso la hace pensar ¿con quién? Con su primer marido. ¿Cuántos de nosotros añoramos en nuestras vidas tener una comunión, una relación con Dios? En el tiempo, cuando nosotros descuidamos nuestra relación, empezamos a perdernos y nos empieza a ir mal. Y entonces el Señor pone, ¿verdad? Como dice ahí, espinos y setos, y nos hace entender y decimos, tengo que regresar al Señor. Y venimos al Señor todos golpeados, todos lastimados. Qué bueno que regresemos. Lo malo es que cerremos nuestros oídos y querramos, ¿verdad?, seguir adelante.
Aquí dice que esta mujer puede hacer conciencia y decir que voy a regresar con mi marido. ¿Por qué? Porque allá tenía vestido, allá tenía alimento, allá tenía y disfrutaba de todo. Dice el verso 8, léanlo por favor, verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Fíjese bien, en el verso 7 no dice que la mujer regresó. En el verso 7 está diciendo que tome conciencia y llegue a tomar una decisión y decir voy a regresar. Pero ¿qué dice el verso 8? Qué triste, ¿verdad? Porque hay una dureza tan fuerte en el corazón de esta mujer. Y no se sientan ofendidas las mujeres y decir que estamos predicando en contra de ellas. Recordemos que la mujer representa a Israel. Israel representa a la iglesia. Ahí es donde nosotros tenemos que vernos, tanto hombres como mujeres, tanto adultos como jóvenes o niños. Esto es una lección para todos, hermanos. Entonces dice ahí, ¿verdad?, que la mujer no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Fíjese bien, aquí nomás hace mención de 3 cosas, ¿verdad? Trigo, alimento, el vino, un producto muy importante en el pueblo. No solamente porque embriagaba, no había agua potable como hoy en nuestros días, ¿verdad? Entonces era el sustento del pueblo de Israel. Y el aceite, bueno, pues era importante. ¿Recuerdan el pasaje aquel cuando aquella viuda le llenaron sus tinajas? No había escasez, ¿verdad? Ella no tenía nada, pero con aquellas tinajas que el profeta le hizo el milagro, pues la hizo vivir en solvencia. ¿Por qué? Porque tenía aceite, un producto básico en la vida del pueblo de Israel. Y bueno, pues es una representación del Espíritu Santo, ¿verdad? Ok. Aquí dice que el pueblo no reconoció lo que Dios les había dado. Y luego dice ahí, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. La mujer tenía todos esos bienes y aparte, ¿verdad?, había sido provista ¿con qué? Con el sustento económico, oro y plata. Pero ¿qué dice? Que lo que hacía el pueblo, aquellas riquezas iban y eran ofrecidas ¿a quién? A los Baales. Y nunca le dieron a Dios lo que le correspondía. Esto nos habla a nosotros cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro dinero? Lamentablemente muchas veces de lo que nos sobra es de lo que le damos a Dios. Lo que nos sobra. Entonces, ¿cómo nosotros somos parte, verdad, de estas acciones de fornicación espiritual? No estamos diciendo que traigan todo su dinero, no. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de prosperidad. Estamos hablando de poner prioridades. Que nosotros entendamos muy bien cuáles son nuestras prioridades. Y darle a Dios lo que corresponde, ¿verdad? En gratitud por lo que Él nos ha dado, por lo que Él ha hecho por nosotros. Ok, dice el verso 9, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. Perdón, léanlo por favor, verso 9. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi vino que había dado para cubrir su desnudez. Lo que el Señor está diciendo aquí son las consecuencias que va a sufrir por su pecado, porque ella endureció su corazón
y no volteó a Dios y no reconoció a Dios aún en la forma como Dios estaba manifestando. Entonces las consecuencias, dice ahí, volveré y tomaré mi trigo, el alimento. Dios proveía de bendición al pueblo de Israel a través de la lluvia para que la tierra diera su fruto. Entonces Dios iba a cerrar los cielos y no iba a llover, y por lo tanto no iban a tener fruto, ni para comer ellos ni para comerciar. Y luego dice, y mi vino a su sazón. Productos básicos importantes para el pueblo iban a ser despojados. ¿Por quién? Por el dador de todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros podemos padecer, verdad? Algo semejante, no tenemos trabajo. No tenemos trabajo, ¿por qué? Porque nos hemos desviado del Señor. Otra cosa es, no tenemos trabajo, estamos en comunión con el Señor y el Señor nos sustenta aún así. Pero qué triste, ¿verdad? Que no tenemos comunión con el Señor y queremos bendiciones. Ok, seguimos viendo. Y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. ¿Quién proveía para el pueblo de Israel? Dios. Pero ellos lo atribuían ¿a quién? A los Baales. Entonces eso era indigno para Dios y dijo, bueno, les voy a quitar lo que yo les doy y que sus Baales le den, ¿verdad?, lo que ellos le dan. ¿Qué le daban sus Baales? Nada. Bueno, sí les daban algo, el castigo de parte de Dios por alejarse de Él. Ese es el pago nosotros que recibimos, hermanos, cuando damos la media vuelta y damos la espalda al Señor. Verso 10. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Fíjese bien. Y ahora descubriré que yo su locura delante de los ojos de sus amantes. Cuando dice ahí descubrirá su locura, es que va a hacerle entender su condición y va a traer vergüenza. ¿Cuántos de nosotros somos avergonzados por nuestras acciones? Hasta ese punto, hermanos, cuando nosotros no nos detenemos en obedecer la palabra de Dios, las advertencias que Dios nos da, ok, síguele pues. Y verdad, después ahí chocamos con la pared. Y ahí andamos todos golpeados. Oye, ¿qué te pasó? No, pues es que... Y ahí andamos inventando, ¿verdad?, las cosas. O le preguntan a uno, oye, ¿y tu esposa? No te he visto. Y uno, por ahí anda, ¿verdad? Y cuando dice uno por ahí anda, quién sabe dónde anda. ¿Por qué? Porque ya me dejó por andar haciendo cosas indebidas. Y nos da vergüenza decirle dónde anda la mujer. Ya no está conmigo. ¿Se fijan cómo el Señor no deja nada a la deriva? El castigo por causa del pecado, hermanos, es irremediable. Dice ahí, y nadie la librará de mi mano. Fíjese bien, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Esto nos habla claramente, hermanos, de la mezcla que hacía el pueblo de Israel en su adoración. Fíjese bien, Dios había establecido fiestas solemnes para el pueblo, en las cuales el pueblo hacía una recordación de las bendiciones que recibía de parte de Dios, ya sea de las cosechas, porque Dios les proveía, hacían fiesta y le dedicaban a Dios y traían sus ofrendas. Entonces Dios les dice, ¿verdad?, que cuando ellos practicaban esas fiestas, sí, traían su ofrenda a Dios, pero también traían sus costalitos para ofrecerse a los Baales. Había habido una mezcla
en la adoración. Lo que Dios había puesto para Él solo, el pueblo lo había contaminado. Y eso era desagradable para Dios. Y eso nos debe de hacer pensar, hermanos, que nosotros venimos a la iglesia. Estamos hoy aquí, alabando y glorificando el nombre de Dios, ¿verdad? A través de los cantos. Y cantamos, y se puede oír muy bonito. Oramos, ¿verdad? Y todo muy bien. Recogemos ofrenda y sí, damos la mayor cantidad. Pero aquí está el asunto. ¿Esa es mi prioridad en mi vida? ¿O tengo otra prioridad? Ya el hermano ya se pasó. ¿A qué hora se va a terminar? Ya va a empezar el fútbol. Hoy es la final, ¿verdad? Y podemos sacar así infinidad de ejemplos. Todo esto, hermanos, es para que nosotros meditemos, pensemos. Cómo con cosas que nosotros decimos que son mínimas, afrentan la santidad de Dios. Aquí está diciendo, ¿verdad? Ustedes ya no van a tener esas fiestas. Me desagradan. Ya no las quiero. ¿Llegará un día Dios a decir eso de nosotros? ¿En lo colectivo o en lo particular? Pensemos, ¿verdad? Pensemos. Cada vez que tengamos actividad, cómo nosotros estamos respondiéndole a Dios. Bien. Dice ahí, ya voy a terminar. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Esta mujer decía que lo que tenía, ella se lo había ganado a pulso, es mi salario. El pueblo de Israel decía lo mismo. Recordemos que es una comparación de la vida de esta mujer Gomer con Israel, el pueblo de Dios. ¿Y qué era lo que decía? Bueno, pues yo me he ganado todo esto. ¿Por qué? Porque mis amantes me lo han dado. Ellos decían, mis baales, ¿verdad? Mis otros dioses me lo han dado. Se habían olvidado de la providencia divina, que se manifestaba en cualquier cosa. Y qué triste, hermanos, es cuando nosotros dejamos de ver a Dios en todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. El Salmo 19, ¿verdad? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué capacidad tenía este hombre, ¿verdad? De su relación, de su comunión con Dios, para poder expresar estas palabras y decir, aún en el cielo me habla acerca de mi comunión con Dios. Qué bueno que nosotros podamos decir, traigo dinero, Dios ha obrado en mí para darme esa bendición. No traigo dinero, gracias Señor, porque tú me sustentas sin dinero. Y así podemos ir haciendo larga la lista, ¿verdad? De las muchas maneras en las cuales podemos ver la mano de Dios sobre nosotros. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos de Él. Para que no cometamos fornicación espiritual en contra de Dios. Aquí dice, ¿verdad?, que Dios iba a actuar en contra de ellos. Dice ahí, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Dios les había dicho, no voy a traer lluvia para que ya no haya fruto de la tierra. Ahora la tierra va a producir, ¿qué? Matorrales. ¿Que quién se va a beneficiar de ellos? Los animales. Pero no tanto el alimento para los animales domésticos, sino para los animales salvajes. El pueblo iba a sufrir las consecuencias. Verso final.
y la castigaré por los días que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyas, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¿Cuál fue el pecado aquí de Israel? Se olvidaba de mí, se olvidaba de Dios. ¿Cuál es nuestro pecado? Ahí está la lista, ¿verdad? Y dentro de ello incluyamos, nos olvidamos de Dios. Las consecuencias que pagó Israel, hermanos, fueron duras. ¿Por qué? Porque no pasó mucho tiempo cuando el reino del norte fue conquistado. Y eso fue lo que aquí el profeta Oseas habló para con ellos, les advirtió. Y luego no solamente ellos, sino también contaminaron al reino del sur, Judá, y también fueron conquistados después de como de 130 años que fue conquistado el reino del norte, conquistaron al reino del sur. ¿Se fijan qué fácil es contaminarnos? Podemos hablar de las generaciones. Si nosotros no corregimos nuestro caminar, podemos contaminar ¿a quién? A nuestros hijos, a los que nos rodean. Entonces, esto, hermanos, es para que nosotros pensemos, meditemos y respondamos a Dios en la manera que Él nos está diciendo, ¿verdad? Por medio de su palabra. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro hermano Francisco que nos despide en oración. Padre, te damos gracias por tu santa palabra, porque por medio de ella nos hablas y nos invitas al arrepentimiento. Sabemos que si no fuera por tu gracia, Señor, nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. De hecho, somos Israel, Señor. Nos hemos desviado de ti, y nosotros que no éramos tu pueblo, que hemos sido injertados en el olivo original, siendo nosotros no tu pueblo, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, aún así nos olvidamos de ti, nos desviamos de ti. Ten piedad, ten misericordia de tu pueblo, redarguye nuestros corazones, guíanos al arrepentimiento, Señor, y vuelve nuestros corazones a ti para volvernos de todo nuestro ser, y que tú, Señor, recibas la gloria que mereces por ese precioso sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz, el cual llevó nuestros pecados sobre sí mismo, murió y resucitó para podernos reconciliar contigo, Señor. Esperamos ese día en que Él vuelva para establecer tu reino eterno, Padre. Rogamos que nos guíes al arrepentimiento, que no permitas que nos desviemos de ti, y si hay alguna persona aquí que aún no ha entregado su vida a Cristo, que aún no se ha arrepentido de sus pecados, que tú le des un nuevo corazón por tu gracia, Señor, por esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos recibido a través de tu siervo, nuestro pastor, Señor. Gracias porque ha sido de gran bendición, pero sobre todo que tu Santo Espíritu nos lleve a ponerla en práctica, Señor, a ser hacedores de tu palabra por tu gracia, porque nuestras propias fuerzas no podemos. Gracias, a ti clamamos y en tus manos nos ponemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.